Hoy, en Cara a Cara, analizamos las observaciones de este colectivo que se dedica a analizar los avances y retrocesos en el sistema estatal anticorrupción. Hablaremos con Cecilia Díaz Romo y también seguimos hablando de los 3 jóvenes desaparecidos y, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, asesinados hace algunas semanas. Estarán con nosotros el presidente de la FEU, el presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO y el investigador Igor González para hablar sobre este hecho. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. De la mañana con 5 minutos. El sistema estatal anticorrupción es una de las apuestas institucionales más ambiciosas que se han puesto en marcha en nuestro país en las últimas décadas. Es un entramado larguísimo de instituciones, algunas nuevas, otras que se reconfiguran y otras que simplemente se colocan como un elemento más para la coordinación entre instancias del poder público. Y el sistema anticorrupción pasó una primera fase en donde se eligieron los primeros cargos, también pasaron las primeras reformas y entramos a una especie de segunda fase en donde pues tiene que arrancar el sistema. Y aquí es donde de pronto quedan exhibidos o quedan en el aire todas esas promesas que han hecho todos los partidos políticos para fortalecer y para darle un empujón al sistema anticorrupción. Es decir, se comprometieron sí a una serie de cambios, una serie de nombramientos que han sido supervisados y analizados por la sociedad civil, pero cuando hablamos de dinero y de condiciones para que el fiscal anticorrupción, para que distintos cargos comiencen a operar y por lo tanto a dar resultados, ya no vemos la misma voluntad ni del gobierno del estado ni tampoco del Congreso. Y ayer el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción presentó algunos de sus avances, algunos elementos que consideran que son preocupantes y que se deben de fortalecer en el propio sistema. Y para abundar un poquito más en esta información, saludamos a Cecilia Díaz Romo, y es activista e integrante del Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Cecilia, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, y buenos días a las personas que están escuchando este programa. De lo que presentaron, Cecilia, hace algunas horas, ¿qué es lo más preocupante que han identificado en este proceso? Pues en este momento lo más preocupante es que lo que el Congreso del Estado desde el año pasado aprobó como presupuesto para que esto de alguna manera el sistema que, como tú ya bien comentaste, está integrado por las personas que tienen que coordinar a otras instituciones que ya existían, etcétera, empiece a funcionar. Pues hubo un presupuesto, se aprobó un presupuesto de 40 millones para todo lo que implicaría unos sueldos nuevos y personal especializado, concretamente en la Fiscalía Anticorrupción, para que realmente se puedan hacer las investigaciones conducentes. Ese presupuesto está aprobado y vamos ya pues a más de la mitad de abril, o sea, ya casi 4 meses que se supone que el sistema está funcionando, y es momento en que ese presupuesto no se ejerce. Está atorado por cuestiones burocráticas, por cuestiones de trámite, y hay personas que tuvieron que renunciar a sus puestos anteriores para dedicarse por completo a esta labor. Sí. A la fecha no les han pagado ni el primer mes, no les han pagado nada. Es decir, el presupuesto no solo es poquito, porque 40 millones de pesos para un sistema de esta magnitud son pocos recursos, sino que aparte, hasta el momento, ni el comité de participación ni los nuevos integrantes del sistema han podido cobrar su sueldo, ¿no? Totalmente, esa es la situación. En cuanto al monto, definitivamente es poco, pero bueno, eso es lo aprobado para este año. Sí se pide un ajuste a este presupuesto y, por supuesto, una capacidad mayor presupuestal para el año que entra. Pero nos encontramos después de
que hemos estado desde el Observatorio Permanente del Sistema platicando, dialogando con todas las personas que tienen este nuevo encargo, y pues lo más preocupante es que ni siquiera esos 40 millones se están ejerciendo. O sea, a nadie se le ha pagado. Cecilia Díaz Romo, en ese mismo sentido, hubo mucho debate sobre el fiscal anticorrupción por los amparos, la forma en que se votó en el Congreso, que estuvimos incluso cerca de la insaculación en su momento, pero parece que después del nombramiento de Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción, como que lo han dejado a su suerte, es decir, no tiene oficina, me comentaba hace poco que tiene nada más, o que piensa en este momento a colaborar con un solo agente del Ministerio Público. ¿No te parece que es como esta doble vara de medir? Una cosa son los discursos y otra cosa son los hechos, y ahí está el nombramiento y sin embargo no tiene ninguna condición. Totalmente de acuerdo. La comunicación, la información que él nos ha dado va en el mismo sentido que tú dices, aunque ayer recibimos una llamada de uno de sus asistentes diciendo que al parecer ya se empieza a mover la situación que definitivamente sí exigimos, no queremos, exigimos que cambie, porque ha habido ya, concretamente la Contraloría del Estado le ha enviado ya algunos expedientes al fiscal anticorrupción, algunos de ellos pues para que empiece a trabajar, y pues dicen, ¿cómo empiezo a trabajar si no tengo ni oficina, no tengo agentes? Y no solo ministerios públicos tradicionales, se requiere que realmente haya gente especializada, no especial, que es diferente. Claro. Especializada en el tema para analizar investigaciones de tramas de corrupción, de control patrimonial, una serie de cosas que pues si no hay recursos, pues ¿cómo pueden dar resultados? Que ya hay personas diciendo, a ver, ¿y dónde están los resultados del sistema? El sistema, yo digo, es un vehículo que puede ser excelente para corregir una de las situaciones que agobia al país, pero ese vehículo ahorita con trabajos tiene llantas, pero ni siquiera tiene gasolina y no ha empezado a caminar. Cecilia Díaz Romo, ¿qué cambios legislativos están pendientes y que debe procesar el Congreso? Bueno, hay varios, más que reglamentos, armonizaciones a leyes e incluso cambios, no tanto nuevas leyes, porque no es precisamente esa es la idea, pero bueno, la primera y la que consideramos más urgente, pues es que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso del Estado revise y haga lo necesario para que una iniciativa que fue enviada por el gobernador del estado el año pasado con la promesa de que Jalisco iba a tener el primer fiscal autónomo e independiente. Hablo del fiscal general, porque como el fiscal anticorrupción de alguna manera está inserto en todo el panorama de la Fiscalía General, primero necesitamos realmente un fiscal general autónomo e independiente. Y hay una iniciativa enviada por el gobernador, avalada por el PRI, pero está congelada en el Congreso. Volvemos, mucho discurso, mucha palabra, pero en las acciones se frena. ¿No? ¿Qué estatus tiene esta iniciativa, Cecilia? Porque el lunes estaba con nosotros aquí en cabina Rocío Corona, quien presidió la Comisión de Puntos Constitucionales, y nos decía que ellos ya tenían un dictamen, que solamente faltaba que pasara al Pleno para que se votara. ¿Qué información tienen ustedes sobre el estatus de la iniciativa en particular? Bueno, pues quizás sea la que acaba de dar la diputada Corona Nakamura, o sea, sabemos que está congelada, que no se ha vuelto a mover, eso entre otro tipo de situaciones que tienen que armonizarse algunas otras leyes y algunas definitivamente cambiar la estructura de la misma. Cecilia, ¿ven compromiso del Poder Judicial? Porque me parece que hemos puesto mucha atención en las fiscalías, en la auditoría, pero no tanto en el Poder Judicial. ¿Cómo ven la integración del Poder Judicial al sistema? Bueno, ahí también hay problemas y es parte de lo que informamos ayer. Los dos magistrados nombrados para formar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, que es la figura que va a juzgar los actos de corrupción, primero falta un tercer o tercera magistrada, porque nada más se nombraron dos y la tercera posición ha quedado también en el aire.
no sabemos qué están esperando los diputados para emitir la convocatoria correspondiente y hacer el procedimiento de evaluación que debe de seguirse para que de nuevo no sea esto y no repita lo que en otras designaciones, que no ha sido el caso del sistema, porque pues sí, la sociedad ha estado muy atenta a esto, hacer un proceso de evaluación metodológico para escoger a los mejores perfiles y no el reparto de cuotas entre partidos. Entonces, en el aspecto que me preguntas, bueno, falta una tercera persona, tienen mucho trabajo y si reportan quienes están en esta área, pues algún tipo de presiones, sí, no otorgando, o sea, son más sutiles, pero finalmente son presiones, o no otorgar las condiciones de espacio, hasta de facilidad también de recursos materiales, el no tener una persona más para atender gran cantidad de expedientes que estaban rezagados en el Tribunal Administrativo Estatal y se los pasaron así para, pues, como para sobrecargarlos de trabajo. Ese es el informe que tenemos. Quiero dejar claro que todo lo que ayer informamos es directamente informado, fuimos simplemente puente, informado por los diferentes funcionarios que están haciendo estas labores. Ayer en la rueda de medios yo les decía a los periodistas que preguntaban un poco más acerca de detalles, yo les digo, vayan directamente con los afectados, porque ellos ya les podrán dar más detalles acerca de la situación. Cecilia Díaz Romo, como siempre, muchas gracias. De nada, Enrique, y pues yo invito a la sociedad a que esté atenta del proceso del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay una página web del observatorio, es observatorios.org. Ahí pueden, es una página en construcción y apenas estamos en eso porque pues esto apenas empieza, pero ahí pueden enterarse un poco más acerca de cómo va la implementación del sistema. Un saludo y buenos días. Buenos días, Enrique, adiós. Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Mucho tiempo llevamos discutiendo esto y no vamos a soltar el tema porque si bien hay que ser iluso para pensar que el sistema estatal va a desaparecer, la corrupción sí implica un paso, al menos un modelo de mayor rendición de cuentas, de mayor transparencia, de más información. Y creo que es también una apuesta que si tenemos ciudadanía informada, que busca fuentes de información, que busca comparar, es posible que muchos casos de corrupción queden completamente expuestos. 9:17 a.m. Al regreso hablamos de los 3 estudiantes del Centro Audiovisuales. 21 minutos. La desaparición de los 3 jóvenes de cine del Centro de Audiovisuales conmocionó a Jalisco desde el pasado 19 de marzo. El día domingo, el lunes, hubo ya una versión de parte de la Fiscalía General del Estado, del Gobierno del Estado, con relación a este tema. Hay 2 personas detenidas con cargos por homicidio, por secuestro, contra estos 3 estudiantes. Lo que dice la Fiscalía del Estado es que fueron asesinados los 3 estudiantes del CAV en una propiedad con antecedentes delictivos en Tonalá, y ha comenzado el debate sobre la credibilidad o no de la investigación, eso 1, y 2, qué se debe hacer en Jalisco para que estos casos, que cuando uno lee la descripción, cuando uno lee el relato, son escalofriantes, son horrorosos, no vuelvan a suceder en nuestra sociedad. Saludamos a Jesús Medina, presidente de la FEU. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, Enrique. Buenos días y saludo a todo el auditorio. También nos acompaña Igor González, jefe del Departamento de Sociología del CUCH. ¿Cómo estás, Igor? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Se está incorporando en cualquier momento Óscar Augusto. Él es el presidente de la Asociación de Alumnos del ITESO, para conocer su punto de vista sobre este hecho que no solo ha conmocionado a la sociedad en Jalisco a nivel metropolitano, sino también
a nivel nacional. Igor, no sé en general cómo has visto todos los acontecimientos desde el 19 de marzo pasado, la reacción de la sociedad civil, de los estudiantes. Tú eres un especialista en entender las identidades juveniles, el movimiento que se ha formado en torno a este tema. No sé cuál es el análisis que haces de todo el proceso desde el 19 de marzo. Hay varias cosas a las cuales valdría la pena prestarle atención. Si quieres vamos mencionando como para colocarla sobre la mesa y ya veremos por dónde discutimos. Pero a mí me parece, en principio, creo que habría que destacar la terrible y profunda gravedad del caso. Sí. Lo que nos pone de relieve es que cada vez el círculo de lo violento, de lo que acontece en términos de lo violento, está cada vez más cercano a nosotros. No puede ser cualquiera, ¿no? Y particularmente a mí este caso me resulta altamente doloroso porque la mitad de mi vida pasa con estudiantes y es una de las partes más significativas de lo que hago, la relación que sostengo entre profesores y como profesor con los alumnos, ¿no? Eso por una parte, es fundamental reconocer la gravedad del caso, pero hay otras aristas que creo que vale la pena colocar sobre la mesa. La primera es el estado de indefensión que todo esto pone de relieve y que evidencia, en el que estamos como sociedad, ¿no? Lo decía hace un rato, puede ser cualquiera. Y esto habla de la brutal debilidad que tiene el Estado en general, no solo la entidad federativa, sino el Estado en general, como para cumplir una de las funciones principales que debe de cumplir, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, eso es fundamental y coloca preguntas importantes, porque si el Estado está rebasado, ¿a quién entonces tenemos que exigirle que nos cumpla ese derecho? Y una cosa más que creo que valdría la pena poner de relieve es algo que han hecho los estudiantes de comunicación pública junto con otros estudiantes, es llamar la atención sobre la dimensión ética de los procesos comunicativos de periodistas y ahora de la fiscalía, pues que han sido esperpénticos, groseros, coincido, grotescos, faltos de sensibilidad, en fin. Desde el caso de César Ulises, ¿te acuerdas? Qué barbaridad, ¿no? Sí, es espantoso. Entonces, yo pondría sobre la mesa esas tres cosas: el estado de indefensión en el que estamos, cómo el Estado, no solo la entidad federativa, sino el Estado como institución ha sido rebasado, y cómo esto nos coloca frente a una serie de preguntas muy, muy complicadas, y la necesidad de recuperar la dimensión ética en los procesos comunicativos, de cómo se informa. Entender que hay personas detrás, que hay víctimas, ¿no? Eso se nos olvida incluso también a los medios. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que entre enero de 2007 y el mismo mes de 2018, en el Foro Común se reportó la desaparición de 34.268 personas en el país, de las cuales, Jesús Medina, 9.404 son jóvenes entre 15 y 24 años, lo que corresponde al 27% de las personas no encontradas. Los jóvenes, el segmento más vulnerable de la desaparición. Sí, mira, prácticamente los jóvenes desde que comenzó la guerra contra el narco, hace ya cerca de 11 años, esto principalmente se ha enseñado con los jóvenes. Un número muy importante de las víctimas de la desaparición somos y son jóvenes. También cabe destacar que en nuestra ciudad, en promedio, acorde a cifras que da el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en promedio cada 3 horas están asesinando a una persona en esta ciudad, y eso es muy grave. Esto se añade a esto, y un número muy importante también de ellos son jóvenes. La violencia y la inseguridad prácticamente disparada. Nosotros estamos horrorizados prácticamente desde el primer día que se reportó la desaparición de nuestros compañeros. Hemos entregado hasta el alma buscándolos, haciendo manifestaciones, movilizaciones. No hemos parado un solo día. Hemos salido a exigírselo a la autoridad en eventos que han tenido también. En todo momento hemos mantenido esto, gracias a la visibilidad que le dieron los medios de comunicación, a las redes sociales, a toda esta manifestación que surgió por la ciudadanía y esta inconformidad. Hoy se comenzó a buscar a esos 3 compañeros, nos dan una noticia que nos horroriza prácticamente a todos, estamos muy asustados, estamos viviendo la cúspide de la violencia, pero hay que dejarlo muy claro,
a las personas que nos están escuchando en este momento. Solo estamos viendo la punta del iceberg. No son 3 los desaparecidos en Jalisco. Este es el tercer estado de la República donde se cuantifica el mayor número de personas desaparecidas en todo el país. Las tenemos concentradas en este estado. Lo que cabe destacar aquí es que el tema de la búsqueda de estas personas es una simulación. Y esto se pudo visibilizar gracias a la búsqueda de esos 3 compañeros. ¿Por qué? Porque no había con quién entendernos. No había un fiscal de desaparecidos. ¿Por qué? Porque no hay un comité estatal de búsqueda integrado, alineado a la Comisión Nacional de Búsqueda, que debería estar operando acorde a la ley para la desaparición forzada. No la tenemos en nuestro estado. ¿Por qué? Porque tiene un presupuesto irrisorio esta persona que acaba de llegar y que cuenta con todo el respaldo, yo estoy seguro, de instituciones de prestigio, porque sí, tiene un gran reto, víctimas, incluso pero él solo cuenta con 17 millones de pesos, pero para las campañas tienen más de 400 millones de pesos que se están erogando y gastando los partidos de forma ridícula. Entonces, aquí hay una situación que nosotros lo que hemos entendido es que la búsqueda por las personas desaparecidas en nuestro estado y en el país no es más que una simulación. Óscar Augusto Juárez es presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO. Gracias por acompañarnos, Óscar. Gracias por la invitación, Enrique. Óscar, ¿cómo has visto en general la sucesión de acontecimientos y qué sentimiento tienes luego del anuncio de la Fiscalía el lunes pasado? Pues de entrada ha sido, creo que un mes complicado. Coincido con lo que decía el maestro. En mi caso, lo he vivido desde estudiante, pero también doy clases en una prepa. Entonces lo he visto como desde las dos perspectivas. Por un lado, si le pasara a alguien cercano, y por el otro si le pasara a un alumno, ¿no? O sea, son como lo comentaba el profesor, es algo que ya está allá afuera y lo hemos visto. Lo de la Fiscalía me parece que es un trabajo que ya lo tenían pensado, porque el video que vimos no lo hicieron en un día, es algo que ya se tenía pensado, pero sobre todo que se lanza tras un mes de hermetismo y de silencio en torno al tema, y como lo manejan los medios, como se maneja, o sea, por un lado dicen, bueno, es que esto no es el cierre de la investigación, pero todo apunta a que lo están cerrando de alguna manera con el video, cómo se manejan los medios y de la forma en la cual se plantea a partir de indicios. Y sobre todo creo que, como comentaba Chuy, somos el segundo estado, el tercero en desaparición de jóvenes, el segundo a nivel nacional, en desaparición general, y creo que ya lo habías mencionado la otra vez, esto ya nos rebasó, pero con la versión que dio la Fiscalía, a mí me recuerdo mucho lo que vimos en 2014 con Ayotzinapa. O sea, ya no estamos, creo que, para verdades históricas, y me parece que el trabajo, tanto para el nuevo fiscal, pedían, por ejemplo, la renuncia de Aristóteles. Aristóteles es alguien transitorio. O sea, este problema lleva desde que Emilio era gobernador. O sea, no es se acepta, ¿eh? Que por fin se acepta, exacto. ¿Te acuerdas lo que decía Luis Carlos Nájera? No, andaban de fiesta, andaban de parranda, claro. seguro estaban vinculadas al cártel. O sea, se empezó a aceptarnos, ni siquiera desde el inicio de Aristóteles, como desde la mitad del sexenio. Exacto, pero estos 5,000 desaparecidos, más de 5,000 que tenemos, ya llevan bastante tiempo. Las familias de Fundec, de Por Amor a Ellos, que llevan buscando familiares desde hace más de 7 años. Entonces, el ponerlo ahorita y el decir, bueno, sí, ya estamos trabajando, pero luego la versión de la Fiscalía, que es muy similar a lo que vimos en 2014, no hay una certidumbre, y sobre todo creo que no se está tocando el punto principal. En muchos casos donde hay desaparecidos y luego la persona aparece, no hay una consignación, o a veces las investigaciones quedan ahí abiertas y nunca nos dicen qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con esa persona? Si la persona aparece a partir de un operativo que realizan, si la persona llega sola a su casa, en qué condiciones. Y de acuerdo a lo que los familiares también quieren que se sepa. También. No, porque ahí también hay que respetar la voz de los padres y bueno, incluso de la persona, ¿no? Porque a veces hay cosas que son humillantes que no quieren salir a la opinión pública, ¿no? Pero en general sí, como también para tener un conocimiento de esta problemática, que es lo que le está originando, y no es nada más como, bueno, desaparecen por casi por arte de magia. O sea, hay cosas muy concretas, hay que la Fiscalía no ha dicho, y no solamente en el caso de nuestros 3 compañeros del CAP. O sea, hay otros casos en los cuales la misma Fiscalía actúa con las familias, o para que no denuncien, o para que no... Por ejemplo, la otra vez nos llegó un caso particularmente de ITESO, de una chica estudiante del ITESO que su hermano está desaparecido, y que en la Fiscalía le dijeron que no pegaran carteles, porque en esos casos era muy complicado el sacarlo a la luz, que se esperaran y que ellos les iban a dar todo el apoyo, pero tardaron como 1 mes y medio y no habían recibido nada. Entonces, ese tipo de casos en los cuales la Fiscalía no actúa como debe o es omisa,
se vuelve cómplice. O prefiere evitar el escándalo público antes de buscar a las víctimas, ¿no? Pero ya es algo que ya está ahí. Vamos al corte, sigamos platicando sobre este tema. 9 de la mañana con 36 minutos, muchos comentarios en redes sociales, también en el WhatsApp estamos platicando sobre el caso de los 3 estudiantes desaparecidos del Centro de Audiovisuales, estudiantes de cine. Le hemos venido relatando esta historia desde el 19 de marzo pasado, cuando desaparecieron. Ya hay una versión de la Fiscalía General del Estado en donde dicen que fueron asesinados, que con las pruebas, ayer estuvo con nosotros la perito que trabajó el caso, con las pruebas que tienen, llegan a la conclusión de que fueron asesinados estos 3 jóvenes estudiantes del CAF, pero el gobernador del estado lo hizo en redes sociales y lo hizo también en algunas entrevistas. Dijo que la investigación sigue abierta y que continuarán buscando más información sobre este caso que ha paralizado a nuestro país y por supuesto a Jalisco. Igor González nos acompaña esta mañana, es jefe del Departamento de Sociología, Jesús Medina, presidente de la FEU, y también Óscar Augusto Juárez, presidente de la Asociación de Alumnos del ITESO. Igor, sobre este tema de la desaparición, me parece que por muchos años la desaparición se normalizó como un asunto en donde la sociedad decía, pues sí, hay muchos desaparecidos, pero todos tienen que ver con el crimen organizado, como una especie de ajuste entre las bandas. Pero no sé si este caso sacude o ha sacudido esa versión, porque la autoridad ha dicho no tienen ninguna relación, conocemos el historial de vida de algunos de ellos. Es decir, ¿crees que este caso sea un antes y un después en este tema? Yo esperaría que sí. Yo esperaría que esto permitiera, si hubiera algo positivo que extraerle a un caso tan terrible, es precisamente el reconocimiento primero de la normalización de la violencia y cómo esta nos orilla a cambiar una serie de prácticas y no sé, que nos refugiemos en nuestra esfera privada aparentemente a salvo, con una especie de falsa paz, ¿no? Que tú ya señalabas. Eso por una parte. Sin embargo, a mí sí me preocupa mucho que, a pesar de que esto pueda constituir como una especie de reconocimiento de la normalización de la violencia, existe un discurso que a pesar de todo tiende a justificar este tipo de casos, ¿no? Como, bueno, estaban en el lugar equivocado, es su culpa, ¿no? O a lo mejor tenían vínculos con algunos sectores del crimen organizado. O se empieza a ensuciar a las víctimas, ¿no? De poquito en poquito. Es que traían estos problemas, es que y creo que de forma errónea se filtra la prensa y después nosotros no somos los responsables que tendríamos que ser para saber que detrás de ella hay una víctima y que está ensuciando. Es decir, es toda una operación, ¿no? Se revictimiza, es una operación discursiva, se revictimiza a las víctimas. El caso es que con todo este proceso, que lo señalábamos en el corte, puede situarse bien en el periodo de Calderón, donde empieza a construirse esta especie de imaginario social que hay en el que se sugiere que este tipo de muertes y este tipo de casos están justificadas. Lo que tiende es justamente a pensar o incorporar esto como parte de nuestra vida cotidiana, y creo que si llegamos a ese punto, estamos ya a un paso del abismo, ¿no? Hay que cerrar la puerta y apagar la luz, porque no sé qué más hacer, ¿no? Jesús Medina, presidente de la FEU, en la Universidad de Guadalajara, con todos los estudiantes, ¿este discurso está presente? ¿Qué tan vulnerable es el estudiante a las desapariciones? Nosotros no les creemos. Esta narrativa para nosotros quedó atrás, porque es la narrativa que ha utilizado el Estado, siempre tratar de revictimizar a las víctimas, a los desaparecidos, tratar de, con un discurso ya muy claro que tienen. Y bueno, pues esto lo hemos venido viendo desde que empezó la guerra contra el narco, y que fue un grave error porque se concentró en atacar la oferta y las cabezas del narco, pero nunca se concentró en atacar la demanda, nunca en ver esto en un sentido como un tema de salud pública. O la violencia, ¿no? O la misma violencia desde el sentido de la prevención social de la violencia, y hoy estamos en una guerra frontal, en una situación frontal, y esto, mira, pues ahora lo que vemos es prácticamente la cúspide de la violencia. Nosotros no les creemos por ningún motivo, y por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si me permites utilizar el micrófono para dar un aviso, el día de mañana nos estamos convocando a las 5 de la tarde
en Avenida Enrique Díaz de León y Avenida Vallarta, en un punto mejor conocido como la Rambla Cataluña, que está a un costado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, para movilizarnos. Esperamos que seamos miles de personas el día de mañana quienes nos movilicemos hacia la glorieta de las y los desaparecidos, la antes glorieta Niños Héroes, que se resignificó este espacio por nuestros compañeros y por todos los miles de desaparecidos de este estado, y vamos a hacer un fuerte llamado a la paz a nivel nacional. Estamos invitando, y esto ojalá haga eco en otros estados de la República, la invitación es a ir vestidos de blanco. Es una marcha pacífica, es una marcha que va a salir a exigir paz, y bueno, la estamos organizando entre todas las universidades de la zona metropolitana. En un momento más, Oscar, tu servidor y otros compañeros de otras universidades la estaremos presentando, la ruta, en qué consiste, y bueno, es un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil, a las personas, a que no nos dejen solos. Esta terrible situación tiene que acabarse, y esto no se va a acabar hasta que no nos demos cuenta que si no hacemos ruido, si no visibilizamos las dimensiones de este problema, no va a haber cambios institucionales profundos. Por eso nos toca esta responsabilidad y nosotros no nos vamos a quedar callados. Oscar, en el ITESO, ¿cómo se está viviendo este problema? Desde que ocurrió lo de los compañeros, en concreto los alumnos de artes audiovisuales, los de comunicación, por la cercanía que había, incluso varios los conocían por profesores o por proyectos que habían hecho en común, fueron los primeros también que se movilizaron. Al interior se hicieron actividades, por ejemplo, el viernes, que fue de esa semana, me acuerdo que hubo un paro activo que hicimos ahí en el ITESO. El día de hoy tenemos a las 3 una asamblea para ver qué más podemos hacer, y hemos tenido también una serie de eventos, conferencias. Sobre todo hay las ganas de hacer cosas, pero también hay que decirlo, hay miedo y hay incertidumbre, sobre todo porque es un terreno en el cual no estábamos preparados. Sabíamos que existía, lo veíamos, y no era algo nuevo, como lo comentábamos hace rato. No es algo de ahorita, no es algo de este sexenio, es algo que ya lleva mucho tiempo, pero también lo veíamos afuera, lo veíamos... sí, el horror estaba lejos, ¿no? El horror estaba lejos. Incluso con Ayotzinapa no hubo tanta interpelación porque Ayotzinapa está a más de 900 kilómetros de aquí. Pero en una situación distinta, no urbana, ¿no? Exactamente. Claro, coincido. Pero ya cuando son estudiantes de tu edad, que comparten mismos círculos, profesores, de una universidad de aquí, Guadalajara, en la cual tú pasas todos los fines de semana, acabas a Chapultepec, ya sabes lo que te interpela y que te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos esperarnos, y también es como parte del llamado que vamos a realizar al rato entre Chuy y otros compañeros. No podemos esperarnos a que le pase a alguien de nuestro campus, a que le pase a alguien de nuestra universidad, porque lamentablemente así actuamos. Hasta que nos pasa o hasta que ya la vemos cerca, nos ponemos las pilas. Mientras tanto, no, porque incluso tampoco sabemos cómo reaccionar. No hay protocolos dentro de las universidades para qué hacer. Incluso las mismas familias, cuando desaparece alguien, no saben qué hacer, y con la incertidumbre que te genera también la fiscalía, el proceso se vuelve muy lento. Y lo que platicamos ahorita, las primeras horas son clave. Y las primeras horas ni siquiera son desaparecidos. Exactamente. Son personas no localizadas, y se esperan a que pasen 24 horas para... ahora sí determinarlo, y en esas 24 horas pues puede pasar lo peor. Y se especula también, como se especulaba con el antiguo fiscal. No, es que se fue acá, es que no llegó porque estaba con el novio, etcétera. Entonces, hay las ganas de hacer cosas, se han hecho cosas y se van a seguir haciendo, pero sí también lo del miedo y la incertidumbre es algo que se siente, que lo hemos platicado incluso entre compañeros, y creo que es importante que las universidades también participen en el tema, pero de una forma muy puntual, en el sentido de que cada una tiene distintos académicos, cada una ya tiene experiencia en el tema, y pueden generar no solamente simples comunicados, que se generen propuestas y que se empiece a trabajar ya en el tema. Ya tenemos un nuevo fiscal de desaparecidos, que se trabaje, que se apoye esa nueva estructura, y sobre todo también el buscando 4 cosas claves, ¿no? El tema de la justicia, la verdad, la reparación del daño y las garantías de no repetición, que son clave, y también es donde el Estado ha fallado. Oscar, en relación a la investigación independiente, ¿qué piden en específico? ¿Que sea cómo? Que la investigación, eso también habría que plantearlo primero con las familias. Con las familias también, para que ellos se sientan cómodos con la información, ¿no? Exactamente. Las familias tienen el derecho de solicitar esta investigación, este peritaje independiente, para que... Yo creo que no hay certeza, y lo hemos platicado, o sea, por el mismo papel de la Fiscalía no hay una certeza. La familia, con lo que se expuso el lunes, no tiene una certeza en torno a lo que ocurrió, y el tema del peritaje independiente puede generar otras certezas, o sobre todo una segunda opinión en algo en el cual
el Estado, ya sea por acción o omisión, ha sido cómplice. Entonces, me parece que es un punto importante que sí se tiene que tocar, incluso por amor a ellos. Les recomendó que hicieran eso y creo que es algo donde sí hay que ponerle el renglón. Jesús Medina, los peritajes independientes, ¿que lo lleve quién? ¿Tiene alguna propuesta en específico? Bueno, la Fiscalía del Estado y el Gobierno del Estado le ha puesto, lo vimos en Tlaquepaque, que hay desconfianza y que han intervenido policías municipales. Bueno, este es otro tema que no sale mucho, lo de la policía Tonalá. La pregunta que aquí seguramente tenía algo que ver con esto, ¿no? La pregunta aquí es quién le pone la lupa al Gobierno del Estado. Eso también tenemos que preguntarnos. A mí me parece que tiene que entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las familias, déjame decirte que ya están tratando de tener comunicación con la Organización de las Naciones Unidas y hay que poner la lupa internacional a Jalisco, no hay de otra. Muy bien. Vamos al corte y seguimos platicando de este tema. Bueno, mañana con 50 minutos, gracias por escribirnos, está el WhatsApp abierto, 33 18 80 76 41, estamos hablando sobre el caso de los estudiantes desaparecidos, estudiantes de cine del Centro Audiovisuales. Está con nosotros Igor González, jefe del Departamento de Sociología del CUCH de la Universidad de Guadalajara, y pues este escenario, Igor, es un poquito desesperanzador, ¿no? Porque siento que hay un ánimo, o un desánimo más bien, de qué podemos hacer, esto nos está rebasando, tiene que ver con lógicas del narco agresivísimas, el pensar que haya estudiantes que pueden ser sus cuerpos disueltos en ácido, pues te pone la piel chinita, te horroriza. ¿Qué hacer? ¿Qué caminos quedan por surcar en este tema? ¿Es un asunto de presionar a las instituciones? ¿Es un asunto de ir a un proceso agresivo de legalización para que las drogas dejen de ser un problema de seguridad pública y se conviertan en un problema de salud pública? ¿Para dónde tenemos que ir en este tema? Yo creo que haces una pregunta complicada, muy, muy complicada. Te decía en el corte que para mí esta semana ha sido muy difícil precisamente porque... por el desánimo del que hablas, ¿no? Es decir, hay que reconocer que se está aniquilando no solo el presente, sino el futuro del país, porque en realidad buena parte de la gente que muere, mata, desaparece, son jóvenes. Y la tercera parte de la población de este país es joven. Entonces, lo que estamos haciendo, ya sea por acción o omisión, es permitir que este sector de la población, que supuestamente es el futuro, pero sobre todo el presente de este país, esté siendo aniquilado. Lo está matando lo que Rosana Reguillo llama como narcomáquina, pues. Es decir, esta especie de configuración toda una generación se está yendo entre el Estado, el crimen organizado, ciertos sectores de la clase política, y cómo eso, por acción o omisión, permite que estas cosas pasen. Y entonces, si uno lo pone de esa manera, el futuro es tan ominoso que te seca el corazón, pues. O sea, está uno en ese punto. ¿Qué cosas hay que hacer? Exigir siempre y a toda costa, ¿no? Pero exigir esperando, no esperando al resultado, sino ya no solo en términos de protesta, sino de una demanda importante, sólida, que esté ahí siempre presente. Exigirle desde luego a las autoridades y luego hacer visible todo este proceso en el que estamos inmersos. Hacer visible en el sentido de no permitir que se normalice y justifique la violencia en nosotros, en eso es nuestra lo vida primero, cotidiana, ¿no? Eso es lo primero. Vamos evitando que esto sea así. Y creo una cosa en la que estoy debatido en este momento, con la que me estoy debatiendo en este momento, es la necesidad de no claudicar, pues. Sí me explico. Es que a pesar de que parezca que no pasan cosas, el presente horroriza, a pesar de que el presente horroriza, a pesar de que parezca que el asunto no se mueve, no hay que claudicar, pues, porque sería lo último que podríamos hacer. Ayer me decía un radioescucha que me escribió, me decía, pues sí, la situación es muy grave, por lo tanto prefiero tener a mis hijos encarcelados en la casa a que les pase algo. Imagínate. Eso es lo que nos puede pasar, que como sociedad quedemos totalmente desmovilizados, tengamos que poner muros, cotos por todos lados, que por supuesto ya está pasando en Guadalajara, que se abandonen las plazas, la educación, para qué estudiar si hay un riesgo de que te maten. Es un asunto que toca todo, ese es el problema, que toca todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que la gran pregunta sería, ¿cómo le hacemos nosotros como sociedad civil, los sectores académicos, los estudiantes, incluso las instituciones, pero sobre todo la sociedad, qué hacemos para reconstituir el tejido social? ¿Cómo le hacemos para
confiar en nosotros. Exacto, para poder restablecer la confianza que solíamos tener entre nosotros. A mí me parece que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Gustavo Cortés, Enrique, soy parte de la Junta de Colonos de San Andrés. Ayer tuvimos una junta para ver la situación de seguridad y resulta que los encargados del cuadrante nos informaron que es parte de una disputa de grupos. Además, de camino me robaron mi celular. La situación es tan grave dentro de todos los niveles. Beatriz nos dice, Enrique, coincido con muchos de los puntos de vista de tus invitados y de tus puntos de vista. Sin embargo, hay un tema que también no puede dejar de verse, el hecho de que el narcotráfico está en todos los ámbitos. Y hablo de las familias que están involucradas en eso, de familias que también tienen miembros jóvenes. No solamente es el rapero de barrio que cometió semejante crimen, están bien los que parecen personas con vidas normales, ¿sí? De acuerdo a distintas investigaciones que se han hecho en México, 3.5 millones de personas tienen alguna vinculación con el crimen organizado, es decir, tienen algún tipo de relación, no es un asunto nada más de capos. Claro, pero es un tema mucho más profundo, no es muchas veces esta vinculación con el crimen organizado no ocurre por decisión propia. Es decir, no te queda otra más que... Eso morir de hambre. Mueres, ¿no? Eso morir de hambre. De hambre, o tomas de hambre o te matan. Hay que pensar también en cómo el Estado está o no garantizando una serie de derechos a los que debemos tener acceso. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique, y saludos a todos tus invitados. Como siempre, la doble victimización de las personas por parte de nuestro gobierno. Todos somos parte del crimen organizado para nuestro gobierno, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Claro. Lamentablemente uno tiene que probar su inocencia. 5348, la buen día, Jesús Medina es un títere de otras personas y él lo sabe. Sabemos que las familias de los 3 chicos no están en esas marchas. Estos son los revoltosos, los pobres chicos que están utilizando la UDG. Ni se da cuenta que los maneja este joven. Solo el tiempo dirá qué puesto le ofrecen. Bueno, yo creo que hay muchos debates con la FEU, muchos debates relacionados con la Universidad de Guadalajara, pero me parece que en este momento lo más importante es que se sume quien se quiera sumar. No me parece que sea el debate más importante. 6459, señores, tomen en cuenta el consumo y la demanda, la responsabilidad del comprador de droga. ¿Te parece, Igor? Yo creo que sí es necesario ponerle atención a la responsabilidad de quien consume. Y para esto habría que contar con mecanismos institucionales, por ejemplo, lo que tú señalabas hace un rato, para verificar las maneras en que podemos legalizar este proceso. Claro. ¿No? Que no se convierta en un crimen y que no estés jugándote la vida por una práctica de Yo consumo. creo que sigue siendo echarle la culpa a la parte más débil de la cadena. Claro, pensar que quien consume marihuana tiene alguna responsabilidad en que se disuelva en ácido a 3 chicos, me parece que no. ¿Quién se beneficia de la venta, no? Claro, por supuesto. O sea, decía Pepe Mujica, el problema no son las drogas, es el narco. Sí. Y queda clarísimo, ¿no? 9308, están en busca de puesto político, hay que proponer y no descalificar por descalificar, eso descompone la credibilidad de las instituciones. Los políticos son los que hacen que se pierda la credibilidad y los trabajadores que hacen un trabajo en serio se ven afectados. Yo creo que la credibilidad de las instituciones, la incredulidad no tiene que ver con la crítica, tiene que ver con que las instituciones no cumplan con su labor. En la práctica institucional. Yo creo que eso explica el descrédito. Luis Manso, en 6 años de mediocridad priista con 3 maniquíes fiscales, buenos para nadie les cree y menos a su jefe, el gobernador. Gracias, Luis Manso, por tu comentario. Miguel Ángel Ochoa, a todos estos jóvenes universitarios les digo que el problema de la impunidad ha llegado a estos extremos es por la conducta irresponsable a nivel nacional de magistrados, jueces y procuradores. Les propongo que ustedes exijan que mensualmente informen de los casos atendidos. No es el sueldo de los policías, es la impunidad de esos personajes a nivel nacional. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu comentario. Gabino, hablando de demanda y consumo de drogas, todos sabemos que las universidades son uno de los nichos de mercado más grande de los traficantes. Ellos, como representantes de los alumnos y las instituciones que están haciendo contra el consumo de droga dentro de las universidades y los negocios cerca de ellos, bares y antros. Gracias, Gabino. 9908, la FEU es un grupo más que se ha beneficiado del sistema, sus manifestaciones lo han usado para promocionar a sus líderes, prueba de ello es que hoy el Rojo está en campaña con el nuevo partido afín a Raúl Padilla. Bueno, hay de todo, hay discusiones de todo, también hay muchos comentarios en redes sociales que mañana le daremos lectura. Igor, como siempre, gracias por acompañarnos. Al contrario, Cris, un placer estar contigo. Mañana tenemos mesa de discusión, vienen los representantes de las campañas de José Antonio Meade, de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco. Vamos a discutir, por supuesto, este tema, los desaparecidos, pero también el postdebate, las amnistías, qué proponen en materia de seguridad pública. Participa con nosotros, coméntanos, están todos los canales de comunicación abiertos. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.